Encantado. Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en el mes de marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, dialogaremos con uno de nuestros personajes manavitas. Un personaje que ha dedicado su vida a la música y al quehacer cultural. Un personaje que podemos considerar que no necesita carta de presentación, que su solo nombre, de inmediato en nuestros pensamientos se recrean los acordes musicales del ayer y del presente. Un músico a carta cabal que siguió los pasos de sus ancestros, que fue, que se mostró y que se sigue mostrando fiel a esa tradición. Cuando ahora sus descendientes, sus hijos y nietos, siguen en la misma línea musical, dándole continuidad a esa historia familiar, en la que la poesía y la música fueron y siguen siendo el pan de cada día. Un personaje que pensábamos que no regresaría a su tierra, que la ciudad amorosa de Guayaquil lo encerraría en su mundo social y en la bonanza que su arte le brindaría. Pero aquí lo tenemos. Seguimos disfrutando de su arte, de su música, de su amistad franca y sincera. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Venancio Larrea Mendoza. Tu saludo para Cita con la Memoria. Ramiro Molina, querido amigo, querido hermano de siempre, yo no tengo otras palabras para ti que un agradecimiento inmenso, porque tú me has convocado a esta reunión y tú eres una persona a la que yo tanto admiro por tu titánica labor de rescatar lo que se debe rescatar, esos recuerdos, toda esa historia, todas esas vivencias de nuestra ciudad que fue tan maravillosa y que quedó en mí, grabado en mi piel, en mi mente. Yo soy el reflejo del Portoviejo. Yo soy el reflejo del Portoviejo de ayer, ese Portoviejo del que nos sentíamos orgullosos porque había un talento artístico innato y desarrollado casi que milagrosamente, diría yo. Portoviejo era como un lugar en el país. Es un sitio donde se gestaron las mejores vivencias musicales y se distinguía en el país porque era una ciudad donde se gestaban innumerables acciones musicales, serenatas, formaciones musicales, shows, conciertos, que no iban a otra parte del país, primero venían a Portoviejo. Portoviejo era distinguido por ser la cuna del arte casi que en Ecuador. Yo no tengo duda en decirlo así, porque cuando ya me mudé a Guayaquil en el año 72, mis amigos allá referían que la mejor plaza de trabajo que había era Portoviejo, porque la población de Portoviejo tenía una particularidad especial, sabía de música, sabía de distintos géneros musicales, desde la música del Caribe hasta música clásica. Aquí venían zarzuelas, venían operetas, al Cine Jardín en Recreo, y había ahí un personaje que era don Miguel Ángel Ceballos, que supo hacer de ese sitio, del Jardín, Cine Jardín en Recreo, un sitio exclusivísimo, un sitio distinguido, donde la elegancia primaba, pero una elegancia muy sensible, que solamente se ponía de relevancia era la decencia, la moral, el buen gusto, saber aplaudir en su momento, saber apreciar la buena música. Es que había un grupo de ciudadanos de Portoviejo, que éramos, no sé, tal vez 30.000 o 40.000 en esa época, que era puro talento, era puro corazón, puro sentimiento. Entonces,
ese Portoviejo de que yo extraño en realidad, donde había el respeto a las personas y a los mayores como primer punto en la vida, era aprender a respetar a nuestros mayores y aprender a valorar todo lo que realmente valía la pena. Entonces, desde ese punto de vista, nuestros poetas, nuestros cantantes, nuestros músicos eran apreciados en sumo grado, considerados en sumo grado, y el público que había aquí sabía reconocer la valía de cada uno de ellos, sabía aplaudir, y era una sociedad que apoyaba las buenas realizaciones o los buenos emprendimientos en el tema artístico. ¿Cómo no recordar a un gran personaje como don Ecuador Solórzano, un hombre brillante, que sumado a Constantino Mendoza, sumado a Vicente Amador Flor, sumado a mi papá Federico Larrea, y otros grandes personajes manavitas, hicieron de esta ciudad un foco de luz cultural, hermano. Entonces, eso dejó unas huellas en mi vida imperecederas. Yo agradezco al cielo de haber nacido en esta tierra, en este sitio, en esta casa. Aquí frente a mi casa vivía Vicente Amador Flor, y Constantino Mendoza venía todos los días a mi casa a tocar un piano que mi padre lo tenía aquí, y que Constantino se moría de gusto de tocarlo, y todo el tiempo pasó rogando que se lo venda. Pero mi padre, como era generoso, siempre decía: Constantino, este piano es tuyo, ven. Y Constantino venía todos los días. Entonces, y mis lecciones de piano de niño, de 5, 6, 7 años, eran justamente ante mi papá y ante Constantino. O sea, yo tuve la suerte de crecer en un medio musical y poético inigualable. No puedo ser más bendecido por el cielo por esas oportunidades de vida, Ramiro. Y luego después, pues, la influencia de la música que vino a renglón seguido fue también una época maravillosa en la música del mundo. Pero no me voy a ir hasta ese momento todavía. Me quedo todavía en los 6 hasta los 10 años en que yo fui parte de la orquesta de la Casa de la Cultura que mi padre formó, y que fue en realidad una luz de música que nació en Portoviejo, y a partir de ahí crecieron muchos valores musicales como Gonzalo Moreira, Tede Benítez, Humberto Paz, Clodovico Ceballos, Federico Ceballos, una serie de músicos que de alguna manera fueron siendo el pie de las grandes orquestas que aquí se formaron. Y entonces... Ese es un tema que vamos a conversar en pocos momentos, estimado Venancio. Esto porque la Orquesta de la Casa de la Cultura merece un espacio especial, por lo que significó, por lo que representó. Pero antes de conversar sobre lo que es la música, que es tu mundo, que es tu espacio, que es tu vida, me gustaría preguntarte, me gustaría conversar, me gustaría que nos cuentes ¿ya? Sobre ese Portoviejo del ayer, porque tú llegaste a la vida en un momento especial, cuando el mundo cambiaba, cuando el hormigón le metió candela a la caña y a la madera, cuando las calles dejaron de estar empedradas y el asfalto empezó a gastar las suelas de nuestros zapatos, cuando los muchachos empezamos a seguir los pasos de la nueva rumba, pero también empezamos a ser seguidores de las acciones rebeldes con que se distinguieron los barbudos de Sierra Maestra en la vieja Cuba. El Che fue la figura inmortal apoyada por el comandante Castro, mientras otros se deleitaban con la sonrisa carismática del presidente Kennedy, confundido entre las faldas de su esposa Jacqueline y de Marilyn Monroe, su amante furtiva. Viniste a ese mundo donde todo empezó su cambio, a ese Portoviejo donde tus abuelos y tus padres permitieron que te formaras en sus calles empedradas y reunidos en pequeñas galladas. Así te divertías en tu época de muchacho. ¿Cómo fue ese mundo del ayer, esas calles del Portoviejo del ayer? ¿Cómo viviste esos tiempos de muchacho, esos tiempos de tu niñez y de tu juventud, estimado Venancio? ¿Qué recuerdas de ello? Bueno, de Portoviejo, hermano, yo rescato y recuerdo sobremanera es el afecto que había en cada esquina de Portoviejo para todos los portovienses. Parecía que todos éramos familia. Entonces, tú sabes que era la costumbre salir a comer siempre donde Socorrito Domo,
salir a comer al mercado, salir a tomar fresco donde Piloso, a comer el ceviche donde el Nico García, o sea, el Rex Bar. O sea, esto es una cosa familiar y en todas partes uno se sentía como en casa. De ir a comer los domingos la loma del viento, la sandía de la loma del viento, o asistir constantemente a las fiestas patronales de Pico Asá. Rescato de Portoviejo justamente toda esa vivencia. La feria que había en la calle Ricaurte durante las festividades de la Virgen de la Merced y todo eso. Eso para mí era una cosa maravillosa. O sea, la devoción de nuestro pueblo hacia nuestra patrona, nuestra Madre Superior, la Madre de la Merced. Esas cosas para mí quedaron, y la elegancia que tenía, te digo, para asistir a una fiesta en el recreo de la mano de mi tía Luz, cuando yo tenía 6 años, y la complicidad que había de todo el mundo para no prohibirte nada y ser todo tolerante de todo lo bueno. O sea, rescato de esto. También recuerdo las gestas bravías de esta ciudad, por ejemplo, la época de cuando hubo la revuelta aquí en el cuartel por lo de, ¿cómo se llama? Caso de Capitán Quevedo, año 59. Capitán Quevedo. Entonces, eso fue para mí impresionante porque fue aquí a 2 cuadras de mi casa. También recuerdo la época de la Feria Cordero cuando vino y subían los caballos por aquí por la calle, por la avenida Allende, pues ya la calle Córdoba a las 4 de la mañana. Era pavoroso ver cómo los caballos pasaban por aquí, iban rumbo a Miguelillo, a todas esas comunidades por ahí a hacer su trabajo, un poquito cruel, pero era el paso de la Félix Cordero aquí para supuestamente frenar un poco la delincuencia de esa época, ¿no? Entonces, pero eso dejó de mí huellas muy sensibles, te digo, y la luz, la escasa luz que había en las calles, esa luz mortecina que nos hacía llenar de tanto miedo venir desde la calle, por la calle Córdoba bajando de donde Julián, y entonces aquí en la esquina parecía que aparecía la lutona, se hablaba de la lutona, se hablaba de los duendes, toda esa época misteriosa de que las tías metían tanto miedo con esa fábula y esos cuentos. Todo ese Portoviejo misterioso va templando y va haciendo de este personaje, yo no soy personaje, soy de este ciudadano tan sencillo, hermano, pero lleno de tantas vivencias y tanta sensibilidad, que me ató a mi tierra y me ató a sus costumbres. Yo nunca he dejado de ser un portovejense a carta cabal. 48 años de mi vida he vivido en Guayaquil, pero nunca dejaron de gustarme todas sus costumbres y todas sus calles, así como es, y su manera de ser y la manera sencilla de ser su gente. Yo nunca podré ser un hombre glamuroso, nunca podré ser un hombre de otra condición que no sea la sencillez, la humildad. Soy orgulloso de aquello porque eso fue un legado de mis padres y de mis antepasados, y eso me llena de mucho orgullo. La sencillez y la amistad y el afecto sin límite para toda la comunidad, eso es lo mejor que he heredado, hermano. Entonces, ese Portoviejo y ese legado que me dio Portoviejo, yo lo llevo como el tesoro más grande, en realidad, Ramiro. Tú viviste en un espacio muy especial en el campo urbano de Portoviejo. En el sector un poco periférico de Portoviejo por ese tiempo, pero que tenía sus particularidades. Vivías al lado de una gruta, de un espacio religioso al que acudían todos los portovejenses, que eran devotos de la Virgen, pero estaban allí continuamente. Y también viviste junto al río, con ese río en el que los árboles de mango, las guavas, las naranjas, eran las predilectas para poder asaltar esos pequeños lugares y degustar de esas frutas y pegarse también un clavado en el río desde lo alto del puente. Eso es un privilegio que tuvieron ustedes por estar más cercanos, pero que lo vivimos todo Portoviejo, Venancio. Allí en ese Portoviejo de antaño donde te empezaste a formar y al que llegó tu padre a atesorar en vida, porque tu papá, aparte de ser un gran músico, fue un hombre muy sensible. Lo recuerdo cuando nos daba clases de música en el Colegio Olmedo. Fue también mi profesor. Pero nos seleccionaba. Es decir, seleccionaba a los que les gustaba la música y a los que no nos gustaba simplemente nos decía, quédense tranquilitos, escuchen, porque les voy a enseñar realmente a los que les gusta. Y a los que les gusta incluso los espero en mi casa para seguirles enseñando.
Así era de espontáneo y así era entregado a la música don Federico Larrea y González. Pero también esa ancestralidad tuya se remonta no solamente a tu papá, sino también a don Venancio Larrea, ese poeta guayaquileño que tanto marcó a la historia cultural de Puerto Viejo, del Ecuador. Aquí hicieron casa, aquí hicieron familia, aquí se quedaron, aquí prácticamente le dieron a Puerto Viejo un espacio musical e hicieron de Puerto Viejo su refugio musical, Venancio. Cuéntanos sobre esa historia familiar que me parece muy interesante. Ramiro, muchas gracias por acordarte de mi padre, porque él es mi ídolo. Mi padre es todo para mí, hermano, igual que mi madre. Es que tú sabes cuánto afecto le tengo a ellos, y aunque mi padre no está ya hace 12 años, pues sigue vivo, más vivo que nunca, hermano. Cada día que estoy aquí en casa toco, y siempre toco con la mente puesta en su recuerdo. Siempre toqué para él y canté para él. Ahora canto siempre para mi madre, pero siempre canto para los dos. Mi padre dejó una huella inmensa en mi hermano, porque fue un hombre de unas virtudes increíbles. Primero te voy a responder lo de la Virgen Poderosa. Nuestra Virgen es un gran patrimonio religioso de la ciudad, que antes estaba ubicado donde está, aquí en Andrés Rivera, donde era el cuartel. Pero ella sufrió una agresión por parte de las Fuerzas Armadas en esa época y la desalojaron de su sitio. Entonces, el padre Schumacher junto con la familia de mi papá, con mis tías abuelas y todo, le prestaron, como que dice aquí, una posada a la Virgen, aquí al lado de la casa de nosotros, ante ese desalojo que le habían hecho. Eso hace como 90 años ya. Entonces, y los feligreses aquí hicieron entonces una capillita para la Virgen, y desde entonces venerada aquí al lado de la casa de nosotros. Este terreno es nuestro, pero en realidad para nosotros es de la Virgen. Nosotros hemos decidido que eso ya es de la Virgen, es como un patrimonio de la ciudad. Entonces, ella tiene mucho que ver también en mi formación musical, porque desde que yo existo, aquí vivía siempre a tocar una banda de pueblo, donde había un tamborero que se llamaba Goyito, y él era mi ídolo. Yo me pasaba la noche al lado de Goyito oyéndolo tocar su tambor, era una maravilla. Y esa bandita tocaba Charleston, había un señor Abraham que tocaba el bombardino, una cosa lindísima, un señor Peñarreta que tocaba el clarinete y tocaba en esa época canciones de Benny Goodman. Entonces, impresionante. Y eso ya me fue marcando mi futuro musical. Yo en esa época tendría 3, 4 años y ya oí esa banda tocar y ya me fueron los primeros acordes bonitos de música americana y ya se me fueron metiendo. Luego mi padre compró una canoa en la que salíamos a bogar constantemente aquí al río. Él le puso una rueda y la rueda la dejamos en un señor que sacaba arena al lado del Puente Rojo, y entonces 2, 3 o 4 veces a la semana salíamos a bogar. Llevábamos sardinas, llevábamos rosquitas con mi madre, mi hermano pequeño, y los 4 mi padre siempre llevaba. Íbamos a bogar por el río arriba hasta la compuerta. Íbamos comiendo mango en el camino. Mi padre era un excelente remero, entonces era muy armonioso, iba bordeando el río, era una maravilla, y los sauces nos caían encima. Era tan romántico con el río mi padre que te voy a contar una anécdota. El día 28 de febrero del año 1972 fue el último domingo que pasé en Puerto Viejo, antes de mudarme a Guayaquil. Entonces mi padre dijo, yo quiero que ese día, como recordación para el resto de la vida, nos vengamos río abajo desde Santana como aventura. Entonces mi madre, mi hermano, mi papá y yo nos vinimos en la canoa. Salimos a las 6 de la mañana de Santana, dejamos el carro allá y bajamos en canoa y llegamos a las 8 de la noche aquí a Puerto Viejo. Eso fue un viaje inolvidable. Cuando nos encontramos con serpientes, una serpiente que estaba en un árbol de guavitillo, bueno, una serie de cosas. Una aventura especial. Mi padre era así y quedó marcado para mí, para toda la vida, hermano. Ya te digo, fue el último día que pasé en Puerto Viejo en esa etapa de mi vida. Luego me fui a estudiar medicina en el año 72 y ahí me gradué de médico y me quedé viviendo 48 años de mi vida, pero nunca me desprendí de Puerto Viejo, ni me voy a desprender porque es mi propia carne, hermano. Esa es la verdad. Disculpa que me vaya a meter en una intimidad familiar de ustedes, tuya especialmente. Sí, hermano. Sí. Pero creo que la música
fue tal vez el imán que atrajo a tus padres. Tal vez fue por allí donde empezó ese enamoramiento que tuvieron que rendirse los dos ante el amor y ante la música. El culpable, Sí, indudablemente, la música. De allí que sí, vienen a sí, conformar una familia muy interesante para la historia musical de Puerto Viejo. sí, Que sí. tu mamá, yo me imagino que no te has de cansar de escucharla en sus largos diálogos que hay de tener contigo en las noches, rememorando esos tiempos del ayer, esos tiempos del noviazgo de ella con tu padre, tal vez entregándole él serenatas y ella también respondiéndole con serenatas, porque los dos son de familias musicales. Es esa unión tan exquisita que se da entre los Larrea y los Mendoza Moreira, porque son dos familias que prácticamente llegan no solamente a hacer historia, sino que llegan a quedarse clavados en el corazón de los manavitas. ¿Cómo fue esa Bueno, historia? Cuéntanos, disculpa te que me cuento. meta en esta historia familiar, pero No, hermano, me si la parece historia, hermosa. la historia les pertenece a todos, hermanos, los amigos. Usted es dueño también de nuestra historia. Mi madre vivía aquí 2 cuadras abajo, aquí en la calle Alajuela, con la familia de ella. Entonces mi padre dice que tenía la costumbre de darle sereno todas las noches de Dios. La marcó cuando ella tenía como 7 años, por ahí, que un día de eso le invitó a tomar un helado por ahí, un barquillo que pasaba y le dijo, cuando sea grande nos casamos. Mi madre tenía 7 años y desde entonces no dejó, era muy obsesivo mi papá. Entonces le dio sereno todas las noches de Dios, le hizo innumerables canciones, entonces, y gozaba del aprecio de la familia, mi tía Luz, la mayor de las hermanas de mi madre, que fue la cómplice de ella después fue mi madrina y se adueñó de mi cariño y la adoré con mi vida. Entonces, ese romance de mi padre con esa familia que lo que hicieron todo el tiempo, mis tíos Reinaldo, Aurelio, Luisito, todos lo que hicieron en sumo grado, porque mi papá era un hombre, en realidad un muchacho muy distinguido, muy decente, muy bien portado, hijo único de una familia distinguida aquí en Puerto Viejo, sencilla y humilde, pero muy distinguida, hermano. Entonces, que sus valores morales eran insuperables. Mi padre siempre se distinguió por eso, no tomaba, no fumaba, entonces, pero él acolitaba toda reunión social entre sus amigos, los Peña, aquí al lado, Ramón Vélez, Lucho Peña, todos ellos eran sus carnales, ¿no? Entonces, después ya hubieron otros amigos como Alberto Cereño, Rigoberto Miranda, Pepe Mendoza, ya ellos fueron posteriores, pero esos grandes amigos de barrio siempre fueron los que solventaron su vida sencilla, humilde, y él de la mano de Enrique Peña aprendió los primeros acordes de música. Entonces, los primeros acordes de guitarra. Luego él se instruyó como autodidacta y aprendió a tocar todos los instrumentos que tú te puedes imaginar. Yo, mi padre, por haberlo visto tocar clarinete, flauta, saxo, trompeta, piano, guitarra, todo por correspondencia. En esa época él iba a Manta a dejar los dólares en el tren, se iba a Manta para que le manden todos esos cursos para los cursos de música, de radio y televisión, en inglés. Era un hombre que tenía mucha avidez por conocer el mundo. Entonces, ese romance de mi padre con mi madre tuvo su fruto ya cuando mi madre tuvo 16 años. Él decentemente dice que fue con Constantino Mendoza y la primera esposa de él, a solicitar la mano de mi mamá. Entonces, que mi abuelo Luis Alfredo le había dicho, está muy jovencita la chica, ¿no? Todavía no. Al día siguiente se la robó. No esperó más y al día siguiente se la robó. Entonces, anecdóticamente, dije que la pasó aquí el río en peso. Él la pasó, ya vino por la noche, la pasó y la trajo aquí a su casa. Y ya estando aquí a su casa, me contaba mi hijo. Y resulta que viene el otro día Luis, el tío mayor, mi tío Luis, a decirme, como a obligarme a casarme. Y yo le dije, oye, no seas pendejo, si eso es lo que yo quiero, casarme. Lo venía a obligar, pero eso era lo que él quería. Era una anécdota muy graciosa, pero bueno, a partir de entonces fue un amor infinito entre mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre me han contado que cuando mi madre salió embarazada de mí, se iban al río y todas las tardes mi madre se comía un tarro de ensalada de frutas del monte que venía en esa época
Entonces mi padre se pasaba echándole agüita en la barriga crecida de mi madre que estaba gestando mi vida. Entonces, imagínate tú cuánta bendición no pude haber tenido yo en esta vida de crecer entre los sauces, entre el río, entre el cariño de mi padre, cariño de mi madre. Mi padre llevaba su guitarra a la orilla del río y le cantaba a mi madre. Era una cosa, un romance eterno, hermano. Mi padre nunca dejó de cantar y componerle a mi madre constantemente. Entonces, fue un enamorado de ella a morir. Quiere que te cuente una cosa, mi padre nunca comió una comida de manos de otra persona que no sea de mi mamá. Era una dependencia, o sea, toda la plata que él se ganó nunca manejó un real. Todo era, Leo, usted todo, usted es dueña de mi vida, usted es dueña de todo. Así fue, una devoción que tuvo con ella. Entonces, ya te puedes imaginar cómo estoy emocionado de recordar solamente ese nivel de amor que tuvo mi papá con mi mamá, que fue eterno, que fue de respeto sobremanera y de comprensión por sobre todas las cosas. En esta casa nunca hubo violencia de padres para los hijos. Te cuento una cosa, jamás mi padre permitió ni una palabra fuerte para nosotros. La manera de castigar de mi padre era ponernos a estudiar piano en el libro que saliera al azar de la biblioteca. Era ponernos a estudiar piano, ese era el castigo que él infringía para cualquier travesura que hubiésemos hecho en el día. Que no eran muchas, te digo, porque éramos unos chicos muy bien portados, mi hermano y yo, pero esa fue la manera de criar a mi padre, con amor infinito. Y mi madre igual, hermano. Y eso es lo que celebro tener como tesoro en mi familia, porque es lo que practicamos a diario, el amor infinito con mis hijos también y con mis nietas actualmente. Estos son los recuerdos gratos, muy gratos, gratísimos de todos nosotros, de todos los manavitas. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene también su momento, cada uno tiene su amor que contar, una historia que entregar. Venancio, conversábamos en antes acerca de ese Portoviejo del ayer, de esos cambios que se dieron. Pero en Portoviejo, en lo que a ciudad se refiere, no solo fue el cambio de fachada, sino también cómo la forma, cómo su gente empezó a cambiar sus modales, su conducta, a poner su perfil a tono con la época de esos tiempos, a rebelarse contra las viejas costumbres de sus padres y abuelos, a querer ser libre en su andar, en su vestir, en su sentir y también en su bailar. Todos queríamos en nuestra juventud construir nuestro propio mundo, un mundo que también iba paralelo a aquel mundo hippie que nacía en Estados Unidos, que venía desde Europa arrastrándose, pero que llegó a tener un punto de culminación o un punto de auge muy fuerte allá en Estados Unidos. Un mundo hippie que empezó a imponer un nuevo orden de cosas, que llamaba a la juventud a rebelarse contra las tradiciones y los tabúes que se le imponían, a vivir en paz y amor, a festejar la vida con el frenesí del sexo, del rock and roll y la marihuana, que enardecía a la juventud y lo llevaba a romper con los modelos ambiguos de vida y también con esa música del ayer romántico con el que tú te iniciaste, de ese ayer donde el amor florecía como floreció el amor de tus padres, al compás de un bolero, al compás de un pasillo, de un twist, de una polska, al ritmo de un piano, de un violín y una bandolina. Tiempos en los que las serenatas no daban espacio al sueño. Me lo imagino a tu papá y a Constantino Mendoza jalándose de los pelos de su cabeza por la música estridente que amenazaba a esa clásica, a esa tradicional. Tú viviste esa experiencia de esos cambios profundos. Eres el producto de familias musicales. Cuéntanos cómo fueron esos tiempos en la música de tus mayores y tuyas particularmente como muchacho en esos tiempos, por supuesto. Bueno, en la transición musical que hubo, yo diría de los años, me voy a remontar de los años 64 a los años 74, más o menos, el tiempo que yo ya hasta el 72 viví aquí. Fue una transición musical que no fue tan lejos de la buena música, porque si tú te pones a analizar, lo más notorio que salió en esa época fueron los Beatles, que fueron la gran novedad de un rock and roll, pero un rock and roll que hasta ahora perdura como con una calidad insuperable, ¿verdad? Los Beatles en latino fueron en su momento los iracundos, que también tuvieron una influencia musical, pero de muy buena calidad. Y salió Rafael con un Manuel Alejandro como compositor, con una música exquisita, maravillosa,
que hasta ahora perdura como buena música. Y salió un Manzanero con una producción musical exquisita al máximo musicalmente, o sea, armónicamente, melódicamente, poéticamente, no hubo mucho cambio drástico en nuestra comunidad. La gente siguió apreciando buena música. Y todo el mundo creo que todavía está influenciado por toda esa buena música. Y particularmente Portoviejo tenía una condición especial para seguir apreciando la música, la buena salsa, por ejemplo, la buena salsa, los buenos ritmos y ser buenos bailadores. Portoviejo fue muy selectivo, te digo, a pesar de que cuando vinieron los hippies también muchos fuimos cautivados por esos temas y nos vestíamos y queríamos ser un poco como Peter Fonda y toda la vaina, pero aquí la marihuana, hermano, no tuvo mucho éxito, te digo, aquí las drogas no tuvieron mucho éxito. Yo no recuerdo gente de mi juventud, de mi época, hermano, que estuvieran metidos en ese asunto. O sea, esporádicamente por ahí una que otra persona. No hubo tanta incidencia como en otras comunidades, digo, pero nuestro Portoviejo, yo pondero que sigue siendo una ciudad donde todavía hay moral, donde todavía hay buenas costumbres, donde todavía se escucha excelente música. Hasta el día de hoy yo oigo oigo los programas de Jofre Cedeño Molina, lo sábados, la gente sigue recordando temas de la época, la gente vive mucho del recuerdo y la gente se emociona mucho con todas esas exposiciones de fotografía que tú haces. Portoviejo tiene una manera especial de ser, vive mucho del recuerdo, hermano, y posiblemente eso también sea una cosa negativa que no le ha permitido ir más allá, de evolucionar más, como que se ha quedado anclado en el tiempo, culturalmente o musicalmente, ¿verdad? Claro que esa debacle de no tener un desarrollo musical más intenso va de la mano de que aquí no ha habido la oportunidad de que hayan escuelas musicales ni de arte que en realidad hagan un trabajo de semillero que formen una cantidad interesante de artistas. Eso sí es una falla tremenda que tenemos como sociedad. No tenemos ni hemos tenido escuelas de desarrollo artístico en el medio. O sea, para aprovechar tanto talento que ha habido. Porque talento ha habido de sobra aquí en Portoviejo. O sea, podemos hacer un recuento de todos los artistas que han salido de Portoviejo y Manabí, y en realidad es bastantísimo. Entonces, yo creo que en Portoviejo no hubo tanta incidencia de esa evolución musical que hay en otros países, en otras ciudades, ¿verdad? Aquí el reggaetón y cosas así, aquí no ha florecido ni el perreo, lo baila por ahí, pero cultores de esa música no han habido mayor número de personas. En realidad, yo creo que Portoviejo no ha evolucionado en el arte en ese tema. Más bien se ha mantenido con su buen gusto, con su buena apreciación musical. Creo que la población de Portoviejo sigue siendo una población que busca y aprecia la buena música, la música melódica, la buena poesía. En su gran mayoría de población yo creo que es así. Así lo tengo diagnosticado. Siguen apreciando lo que es todavía la Sonora Matancera, que el Gran Combo, conocen muchísimo de Richie Ray, conocen muchísimo de la Sonora Ponceña, cosas que tú hablas en Guayaquil, en realidad en Guayaquil el populacho no conoce como conoce a la gente de Portoviejo. Portoviejo es experto en conocer música buena, de la buena, y de verdad que conocen y la bailan y la disfrutan, y si aquí se le diera un impulso especial a la enseñanza y al rescate de esos talentos, yo creo que aquí podrían haber muchas orquestas que podrían lucir en el país a buen nivel, hermano. Eso es una deuda que tengo yo con la vida, en realidad, que no he podido hasta ahora cristalizar ese sueño de poder hacer una buena escuela, pero no estoy lejos de lograrlo. Yo estoy ya embarcado en un tema, en un propósito que quiero lograr. O sea, es una tarea que se le ha prometido a mi padre de hacer de Portoviejo la cuna de las mejores orquestas del país. Tiene material humano para conseguirlo. Solamente hace falta un poco de apoyo de instituciones públicas que se decidan a aceptar esa visión que yo tengo, porque en realidad está muy bien fundamentada. Portoviejo siempre ha sido y será musical, siempre ha vivido en la música. Felizmente hay ya instituciones académicas, la Universidad San Gregorio de Portoviejo está emprendiendo en esta tarea. Se ha firmado, parece, un convenio ya con el municipio de Portoviejo para crear
un bachillerato musical en la universidad, a partir de la academia, que sería muy bueno. Eso puede Me aportar alegro sobremanera. mucho para que tú cumplas también esos sueños de crear esa orquesta, de crear ese conjunto de luz y que siga irradiando música, no solamente para Puerto Viejo, sino para fuera de Puerto Viejo, porque Puerto Viejo tuvo música de siempre. Ah, Siempre ha tenido música, ha ah, vivido en así es, eso. mi hermano. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1. Esto es Cita con la Memoria. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, dialogando en Cita con la Memoria con el maestro en música, con el doctor Venancio Larrea Mendoza, un reconocido personaje nuestro, un personaje que vive y sigue viviendo aquí en Puerto Viejo, aunque se distancia un poco por momentos a su otro corazón de lugar como Guayaquil. Pero aquí lo seguimos teniendo. Venancio, una de las experiencias grandes que tuviste en tus inicios musicales fue la Orquesta de la Casa de la Cultura. Una orquesta que la dirigía tu señor padre o la creó tu señor padre en la Casa de la Cultura. Cuéntanos un poco sobre esa historia de esa orquesta de la Casa de la Cultura que luego pasó a llamarse Orquesta Monte Carlo. Esa orquesta, hermano, tuvo su culminación luego de que mi papá comenzara una escuela aquí en el patio delantero de la Virgen Poderosa, donde había un árbol de tamarindo, y te conté que venía a tocar una banda de pueblo, de Goyito. Entonces aquí se reunían, la primera formación que tuvo mi padre que comenzó a ensayar, estaba mi tío Aurelio, estaba Colón Mendoza, estaba Marcos Yepes, Aurelio Mendoza, Reinaldo Mendoza, toda esa gallada, Pancholín Mendoza, toda esa familiaridad, gente que le encantaba la música cubana, porque mi padre era un ferviente admirador de la música cubana, la orquesta Riverside, la Charanga América, Fernando Álvarez, la Sonora Matancera, que también ya estaba en todo su auge. Entonces, a partir de ese momento, esa lucha de mi papá por querer tener una orquesta tuvo su culminación cuando, de la mano de Ecuador Solórzano, creo que fue el gran gestor, que lograron una donación de instrumentos de la Embajada de Alemania, me parece. Entonces mi papá se fue a Quito con don Ecuador Solórzano y lograron traer ese contingente de instrumentos. Entonces armaron ya la escuela de música ahí en la calle Sucre, 18 de octubre, en la Casa de la Cultura Antigua. Linda casa tan romántica que era. Y entonces abrió la escuela de música y se inscribieron ya en ese momento ya jóvenes como Childerico Ceballos, Clodovico Ceballos, Gonzalo Moreira, Teddy Benítez, algunos personajes más, que me perdonen, Polo Santana, bueno, algunas personas, Pancho Ley Mendoza. Entonces ahí se comenzó la escuela de música en el año 60, mamita, no creo que en 1960. Yo para entonces tenía 6 años y la orquesta rápidamente, como mi papá tenía mucha técnica para enseñar rápidamente a los jóvenes, y se logró armar esa orquesta, que te digo, menos de un año, creo, man. Entonces la orquesta tuvo gran resonancia porque recuerdo bailes que tocamos en Ipijapa, en la fiesta de Ipijapa, en el Club Claridad, mano a mano que teníamos con la Orquesta América de Lucho Nelson, de Rosendo Pino, y con la Blasio Junior de los hermanos Blasio, Enrique y Jorge Blasio. O sea, ya la orquesta tuvo resonancia y se presentaba en muchos eventos que la Casa de la Cultura gustosamente delegaba para que vayamos a tocar. Yo tenía en esa época, ya te digo, entre 6 y 7 años y cantaba pasodobles. Pasodobles, Lida Briones era una gran cantante que también participaba en la orquesta, Humberto Paz, otro gran cantante que participaba en la orquesta, Armando Paz, que era trompetista. Era una maravilla de unidad, de amistad. Me Y el imagino apoyo también de la verlo por allí a don Evaristo Moreira, Sopite Queso. Me imagino verlo tal vez a Gonzalo Moreira Riveneira. Gonzalo, sí, pues Gonzalo, un gran personaje, muy unido. Él era uno de los grandes impulsores de la orquesta. Don Evaristo, yo creo que era de una época mucho más atrás. No recuerdo que anduvo con nosotros, pero él fue un gran músico también. Uno de los grandes Pero músicos también de Manabí. Él y también su familia, ¿no? grande músico. Sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y tiene una descendencia interesante, de gente talentosa. Sí, hombre.
Es que Puerto Viejo sé que tiene cosas y Manabí sé que tiene cosas que rescatar y que destacar y que poner en relieve, porque es que en realidad es admirable. Y gente de otras partes del país nos admiran sobremanera. Por desgracia, Ramiro, justamente es aquí entre nosotros mismos que ha faltado un poco más de reconocimiento a tanto talento que ha dado nuestra provincia, hermano. Ese es uno de Pero los nosotros somos objetivos de este programa, Citas con la Memoria, recuperar esas memorias, recuperar esos personajes, recuperar esos hechos históricos que engrandecen nuestra historia local, nuestra historia provincial, porque Puerto Viejo tiene mucha historia y mucha por historia eso para ser por conocida eso todavía. En ese por eso sentido, destaqué, hermano, al comienzo digo, destaqué y declaré mi admiración hacia ti por esa lucha, hermano. Este programa que tú haces, en realidad es un programa que nos llena de mucho orgullo, hermano, porque tiene toda la sensibilidad necesaria para rescatar lo que a Puerto Viejo le hace falta rescatar, sus valores culturales. Venancio, vámonos un poco más ya a tu arte, a tus expresiones musicales. Tus inicios entonces prácticamente los tienes con la orquesta de la Casa de la Cultura, pero ya tus inicios también en los grupos, tú creaste grupos musicales o te uniste a grupos musicales. ¿Cuáles fueron tus primeros grupos musicales aquí en Puerto Viejo? A ver, el primer grupo musical que yo hice fue uno que era con Marcelo Falconi, que era con Mickey Mouse. ¿Te acuerdas de Mickey Mouse? Sí. Muchacho Suárez que tocaba la guitarra, famoso, se considera el primer rockero él aquí. Tocaba rock and roll, un rock and roll muy criollo, pero bueno, fue un gran impulsor de la música. Marcelo Falconi en la batería, Jorge Parrillo cantaba, fueron los primeros pininos, nos llamaban los Robinson. Luego de eso hice un grupo que se llamaba Los Extraños. Ahí estaba Ernesto Pérez, Jorge Bravo, Vicente Bravo, Fausto Mendoza, Berman Obando y yo. Eventualmente cantaba una chica de Chone, una chica María Pazmiño, y nos presentamos en el Teatro Roma y todo eso. Y al mismo tiempo aparecieron grupos aquí en Puerto Viejo como los de C6, que era de Jorge Giler, los hermanos Trajano y Sigifredo Vélez, Marcelo Falconi también tocaba ahí, Patricio Zambrano cantaba, después salieron otros grupos, los Calavera, con Castro, bueno, Fred Alarcón, era una cosa bonita, en el Jorge Parreño, que siempre era el líder de todos los grupos de canto en esa época. Y entonces el movimiento musical de Puerto Viejo de esa época lo recuerdo con muchísimo cariño, hermano, porque era una fraternidad que había entre todos los músicos, era una complicidad artística y un aprecio, no había egoísmo en esa época, hermano. Todos soñábamos con ser Beatles, con ser Iracundo, con ser Ángeles Negros. Era una época tan difícil que yo recuerdo la primera vez que compré un disco, mi papá me compró un disco en Guayaquil, Abraxa, de Santana. Era creo que el primer disco de Santana que había en la provincia. Y a mi casa venían 30, 40 personas, amigos al día, a oír el disco de Santana, porque era una novedad. Aquí nadie tenía la única guitarra eléctrica que había aquí en Puerto Viejo era una que tenía Federico González Suárez y otra Enrique Reyes. Y teníamos que rogarle que de vez en cuando nos la preste, porque todo era con la guitarreta criolla, hasta que mi padre un buen día decidió comprarme un órgano Hammond, un órgano filicorda, y cuando me lo trajo el señor René Palma, fue una novedad porque toda la esquina se paralizó cuando yo estaba tocando, porque era la novedad oír un órgano filicorda en ese época. Te voy a contar una anécdota que marcó mi vida, de una manera impresionante, hermano. Yo era fanático a muerte de los grupos españoles, de los Beatles, los Módulos, y ellos tenían dentro de su formación musical de equipo un órgano que era el órgano Hammond. El sonido Hammond ha sido un sonido característico de Billy Preston, que tocaba con los Beatles. Era lo máximo y hasta ahora sigue siendo lo máximo, un sonido muy característico, como correr en Ferrari. Entonces, yo era un soñador que me mataba la ilusión de oyendo esas canciones de los mitos, de los módulos, donde sonaba el Hammond. Y también oía un gran organista
mexicano que también tocaba con eso. Entonces, Dios y la Virgen hizo el milagro que un día, cualquier día, cuando yo tenía 10 años, la iglesia de la Merced trajo un órgano Hammond de 2 pisos y pedales. Pero era como un milagro de la vida, hermano. Entonces el padre, que era el padre Palacio en esa época, el párroco de la iglesia, que me tenía simpatía porque yo tocaba en matrimonio y a veces tocaba una que otra misa, me permitió que yo vaya a tocar allí, que vaya a ensayar las veces que yo quiera en el órgano Hammond de la iglesia. Entonces, todas esas canciones que tocaba Juan Torres, un organista mexicano, y los grupos españoles, yo me las sabía y las tocaba allí. No te imaginas la riqueza musical que era para mí eso. O sea, hubiera sido el equivalente que en esa época mi padre me regaló un Ferrari. Era una cosa maravillosa. Un Hammond en Puerto Viejo, en la iglesia de la Merced, a mi servicio. Eso fue la cosa más grandiosa que me pudo pasar. Eso me marcó la vida. Y después, cuando llegué a Guayaquil a tocar al Hotel Atahualpa en el año 72, para tocar en el mejor hotel que había en Guayaquil en esa época, yo ya tocar un piano de cola Yamaha y un Hammond de 3 pisos. O sea, yo fui un bendecido por todos lados, hermano. Las oportunidades que tuve de tocar y de lucirme fueron inmejorables. Y a los 2 años que yo tocaba en los VIPs en Guayaquil, fui llamado por los Corvettes, que era el mejor conjunto del país en esa época, y eso fue para mí el logro más importante de mi vida, el que me dio en realidad un prestigio, lo supe conservar, lo supe aquilatar y supe cuidarlo en realidad, porque eso fue en Eso es lo que realidad... te iba a preguntar y quería incursionar un poco contigo, aprovechar estos últimos 8 minutos que nos te quedan de esta transmisión, porque conversar contigo es conversar de toda una historia musical de Puerto Viejo y una historia musical que la fuiste construyendo en el tiempo, porque no solamente Así es, hiciste música trascendente en Puerto Viejo, sino que tus pasos musicales, tu vocación a la música te llevó a conquistar Guayaquil, pero no te quedaste solamente en Guayaquil, porque estuviste con los músicos más rankeados de América. Algún momento conocí allá en ese festival de San Remo en Italia con ese gran cantante Nicola Ibarre. Nicolas Di Bari, que yo creo que fue la explosión musical de esos tiempos, allá por los años 70, 72, creo, 70, 71, Así es. ¿ya? Y tú también tocaste el piano con él, tú también participaste de muchos de los cantantes, de los músicos internacionales. Cuéntanos un poco de esa Así es. historia en este corto tiempo que nos queda, Venancio, y discúlpame que haya más escarbado en la historia del Portoviejo ayer, en la historia familiar musical, porque tú tienes para contar mucho, mucho, mucho. Sí, bueno, tuve la oportunidad de en realidad trabajar con muchos artistas de la época eran, pero imagínate la emoción más grande, pues lo que tú acabas de narrar. Nicola Ibarre era uno de mis ídolos en ese momento, cantábamos toda la música de él, como La Violeta, Los Días del Arcoíris y todo eso. En el año 74 llegó a Guayaquil y me buscó, bueno, pidió información y yo fui el elegido para acompañar su gira por todo el país. Y a partir de allí, esa fue la experiencia más linda que tuve. Él me quería llevar, él quería que yo me vaya para Europa con él, pero el amor de mi madre siempre me ató a la tierra, hermano, y no me arrepiento porque es mi tesoro, mi madre. Pero en todo caso, tuve la experiencia aquí en Guayaquil de acompañar a muchos artistas, Maciel, Giacomo Monti, Leonardo Fabio, ¿qué te digo? Leodán, los hermanos Arriagada, el grupo Tradición, Bakeli, es que muchísimos músicos, muchísimos artistas, en el momento no recuerdo, pero te puedo decir que fueron muchísimos. Todos los que llegaban en esa época a Guayaquil, nosotros éramos los obligados a armar un grupo de acompañamiento, ¿no? Pues, o sea, entonces, toda esa gente tuve la oportunidad y también privadamente tuve la oportunidad de acompañar a artistas que venían a casas muy distinguidas de Guayaquil. Nicolás Férez Cordero, por ejemplo, tenía la costumbre de traer buenos artistas a su casa. Olga Guillot, Nelson Ned, para una velada y una noche para pasar con él solamente. O sea, entonces en esa velada yo siempre era el pianista que estaba, Lucho Gatica, siempre era el pianista que estaba con ellos en esas tertulias muy privadas, con amigos muy entrañables, personajes tan entrañables como Nicolás Férez Cordero, un padrino que para mí fue un hombre como un padrino,
durante mi estancia en Guayaquil, siempre me protegió, siempre me apoyó en base a una sola cosa: cumplimiento y buen comportamiento. Porque yo nunca fallé. Yo fui pianista del Club La Unión desde el año 74, desde siempre, por decirte, hasta el año 2010. Entonces, pero porque él dijo: aquí nunca más entra otro pianista que no sea Venancio Larrea. Pero era porque yo me había ganado ese puesto. Yo fui un hombre extremadamente cumplido como mi padre, y de principios morales y de verticalidad al máximo, ¿no? Entonces, a él le gustaban las personas y hermanos. Venancio, yo me imagino allí a Pancholín en su maquinita escribiendo rápido sobre todas estas crónicas musicales contigo, ¿no? Gran amigo de Rocafuerte, Pancholín. Él fue uno de los cómplices también de mi crecimiento, porque él solventó todo ese sueño que yo tenía de joven, de querer ser, de querer llegar. Fue leyendo la revista Estrellas, cada vez que salía yo me nutría de lo que él escribía y comenzaba a ambicionar: yo quiero llegar, yo quiero ser, yo quiero estar ahí. Entonces Guayaquil para mí se convirtió en un objetivo, una meta, justamente en base a lo que Pancholín decía y comentaba en su revista Estrella, de grata recordación. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Tenemos que cumplir con este horario que nos impone la radio. Se quedan muchos temas por conversar, se queda mucho por escudriñar en tus recuerdos, estimado Venancio. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, a Venancio Larrea Mendoza, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alabarrejo y Manuel Andrade de León. Venancio, tu despedida. Gracias por tu viejo querido. Los quiero a todos. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.